Y lo que vamos a compartir, el mensaje, tiene que ver con lo que recién declarábamos. Tenemos victoria. Dios no tiene límites. No tiene límites. Amén. No hay nada que limite a Dios. Nosotros sí estamos limitados. Amén. Somos seres finitos y tenemos un montón de límites. Seguramente usted debe pensar y debe tener en el corazón un montón de limitaciones. Pensá en las limitaciones que tenés, pueden ser limitaciones físicas, pueden ser limitaciones económicas, muchas limitaciones mentales. En nuestra cabeza tenemos un montón de limitaciones que tienen que ver inclusive por nuestra forma en que hemos crecido, nuestro entorno social, ¿no? Aquello que nos rodea, el entorno familiar, eso puede crear en nosotros limitaciones. Ni hablar los fracasos, las derrotas que tenemos en la vida, eso también produce muchas limitaciones, muchas. Usted va a ver que se crean en nuestras mentes como barreras, como fortalezas que a veces no nos dejan seguir adelante, avanzar, llevar a cabo sueños, proyectos, por las limitaciones que tenemos. Esto es una realidad, ¿no? Uno tiene que hacerse como un análisis interior y ver y decir, ¿cuáles son mis limitaciones? ¿En qué me siento limitado? Yo a veces, cuando en esta etapa que comenzamos con los estudios bíblicos, con el Instituto Bíblico, escucho muchas personas que dicen, yo para estudiar soy un desastre. Un desastre, nunca me fue bien. Por ahí comenzaste la primaria y veías que todos crecían, todos entendían y a vos no entendías nada. Bueno, ahí se empieza a notar una limitación para estudiar, para llevar a cabo. Y por ahí tenés un sueño, pero tenés la limitación del estudio, otras limitaciones para lograr algo, una carrera, un oficio. Bueno, algunos no se dan maña para hacer nada manual, ¿no? Por ahí te pasa, yo no sé cambiar una lamparita, nada, no me animo a nada, pero sí tenés mucha capacidad para estudiar, mucha capacidad para leer, para entender, y otro se da capacidad, tiene habilidad para hacer de todo, pero no te puede leer un libro, ¿no? Bueno, diferentes capacidades, pero tiene que ver mucho con las limitaciones que empezamos a edificar en nuestras vidas, barreras. Y cuando entramos al Señor, venimos a Cristo y bueno, y en ese proceso de transformación que Dios quiere hacer en nosotros, se va a encontrar con ese problema, que tenemos limitaciones. Después hay limitaciones que tienen que ver con lo natural. No podemos volar, estamos limitados. La materia no da para todo aquí, físicamente. Nuestro físico no puede hacer cualquier cosa. Así que ahí hay una limitación. Y después, la limitación que todos nos encontramos es de vivir todo lo que queremos. Llega un momento que nuestra vida tiene una limitación. Nos vamos a morir, nos vamos a enfrentar a la muerte. Es un paso que, y no es que me ponga pesimista, pero vamos a pasar por la muerte a no ser que Cristo venga antes. Si el Señor viene antes, gloria a Dios, vamos a ser por el Señor librados de la muerte, pero mientras tanto hay hermanos en la iglesia que se mueren, familias, y un día te va a tocar. ¿Estás preparado para ese día? ¿Lo pensaste alguna vez? ¿O tenés terror? ¿No? Bueno, gloria a Dios que... Y el Señor ante esa limitación nos dio una promesa, porque Él dijo, el que cree en Cristo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Quiere decir que nosotros tenemos una limitación,
Pero el Señor dio una promesa para que esa limitación fuera derribada. Ante una limitación que nosotros tenemos, siempre hay una promesa de Dios para nuestras vidas. Siempre. Por eso, en cada limitación que te encuentres en tu mente y en tu corazón, busca una promesa de Dios y vas a ver que esa limitación puede ser derribada, puede ser pasada por alto. Si es una limitación económica, también. A veces uno tiene un montón de limitaciones. A todos nos gustaría tener de todo, pero a veces te sentís limitado económicamente, ¿verdad? Entonces, ante esa limitación, Dios te dice, yo te voy a proveer. Yo te voy a proveer para todas las necesidades. No te va a faltar nada. Hay una promesa. Y así es nuestro Dios. Y así somos nosotros. Nuestro Dios no tiene límites y nosotros tenemos un montón de límites. Pero ¿saben qué es lo maravilloso, hermanos? Que el Señor nos ha llamado a ser participantes de su naturaleza divina. Dios nos hace partícipe de lo que Él es. Así que el desafío de esta palabra es que dejemos de lado nuestra naturaleza y empecemos a ser parte de la naturaleza de Dios. ¿Cuántos aceptan este desafío? Queremos ser parte de la naturaleza divina. Deja a un lado tu naturaleza, deja de ser un hombre natural, una mujer natural, y empezá a vivir conforme a la naturaleza divina. Por eso, como decimos en cada reunión que tenemos en el nombre del Señor, los hijos de Dios, los cristianos, creemos en milagros. Creemos en milagros. Creemos que una enfermedad puede desaparecer en un instante. ¿Lo cree? Créalo. Creemos que un hueso se puede enderezar por medio de un milagro. Creemos que una columna que está media torcida se puede enderezar por una oración. ¿Cuántos creen esto? Creemos. ¿Cómo? No tengo la menor idea, pero creemos. Creemos que tu sueldo, que para cualquier contador, para cualquier análisis puede decir, no te alcanza para vivir, pero nosotros creemos que Dios lo puede multiplicar. Que Dios lo puede multiplicar para que puedas suplir todas tus necesidades. Creemos que cuando te sentás a la mesa y pones lo que vas a comer, se puede multiplicar. No lo alcanzo a convencer, ¿eh? ¡Amén! Puede pasar, puede pasar. ¡Amén! Va a pasar muchas veces en tu vida, muchas. Por eso hay que bendecir los alimentos. Hay que bendecirlos siempre porque es bendición de Dios y se va a multiplicar y vas a ser saciado. La otra alternativa es que sigas teniendo límites y cuando llegue el momento de comprar lo que vas a comer y veas que no alcance o que no es suficiente, te amargues, te pongas mal porque crees que no va a alcanzar. Y ahí es donde ha prevalecido tu limitación natural. Amén. Ahí es donde prevalece más tu humanidad y abandonás ese llamado de Dios a ser partícipe de su naturaleza divina. Y esto es un ejercicio, es algo que vamos a vivir constantemente, vamos a tener una lucha muchas veces interior en donde nos vamos a enfrentar a este gran dilema, en donde nuestra humanidad va a tratar de prevalecer. Nuestro hombre interior, la mujer interior que tenga, bueno, se va a querer, en su humanidad, va a querer prevalecer. La Biblia cuando habla de esto, habla de pensamientos altivos. Esto lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Pensamientos altivos que se ponen más alto de lo que Dios dice. Así que vas a tener esa lucha constantemente. Más de una vez vas a decir, sí, pero no puede ser. Tu ser interior dice no. Y Dios te dice, sí, yo lo puedo hacer. Para mí no hay límites. Pero vos vas a decir, no puede ser. Y Dios dice, sí puede ser.
Y vos decís, no puede ser. Uy, qué cabezón. Pero pasa esto, pasa, ¿eh? A veces ni siquiera lo expresamos, pero interiormente lo pensamos. Y no, y Dios dice sí, y yo digo no, y sí, y no. Bueno, ¿quién tiene que prevalecer? Tiene que prevalecer lo que Dios dice. ¿Y cómo se logra esto? Con una actitud de humildad. Decirle, Señor, que así sea. Que se haga lo que dice tu palabra. No es lo que yo digo. El profeta Ezequiel, usted cuando lee allí en el libro de Ezequiel, en el Valle de los Huesos Secos, va a ver que Dios le dice, andá a los huesos y hablale. Y el profeta decía, los huesos están resecos. Y el Señor decía, andá y hablales. Y el profeta decía, tú lo sabes, mi Señor. Nada más, tú lo sabes. Bueno, y después empezó, y ahora orá para que la carne venga sobre esos huesos. Y otra vez, pero mirá que están secos. Vos dale la orden. Tú lo sabes, mi Señor. Bueno, esa actitud que tuvo el profeta es la que tenemos que tener nosotros delante de Dios. Cuando Él te dice algo que tu humanidad o tus límites dicen que no puede ser, bueno, es ahí donde uno tiene que abandonar esa naturaleza y decir, Señor, tú lo sabes todo, tú lo sabes. Y nos vamos a encontrar en la Biblia muchos casos que tienen que ver con esto. Cuando los discípulos, hombres de pesca, la mayoría de ellos, iban a pescar y habían estado toda la noche pescando, y viene Jesús y le da la orden, ahora salgan de nuevo y vayan a pescar. ¿Y qué dijo la humanidad? La experiencia de los pescadores. Señor, ya lo intentamos, no hay pique, no hay peces. Vieron que acá, los que somos de Mar del Plata, yo cuando salgo a caminar por la costa, es como que entre los pescadores se corre el rumor. Cuando hay pique, están todos con la caña. Todos. ¿Por qué? Porque uno llama al otro, ahora por WhatsApp se comunican y están todos pescando la costa. Cuando no hay pique hay 3 o 4 nada más que tienen la esperanza de sacar algo. Bueno, en esa época pasaría lo mismo. Si había peces, salían todos a pescar. No había peces, se volvían todos. Bueno, imagínate, todos se habían vuelto de pescar. Y ahora Jesús le dice, ustedes salgan. Los pescadores que decían, ¿qué van a pensar los demás de mí? ¿Qué van a pensar? Otra vez van a decir, salen a pescar si recién estuvieron pescando y no sacaron nada. Porque vieron si hay algo que tienen los pescadores, que son un poco envidiosos entre esto en los tiempos bíblicos y ahora, es a ver quién sacó el pez más grande, porque hay una competencia. Se hacen los humildes, los disimulados, pero cuando uno está sacando con la caña, usted mire los demás cómo miran, como diciendo, y si alguien recién llegó a pescar y saca el pez más grande, eso es terrible para un pescador. Bueno, en esos tiempos pasaba lo mismo, así que los pescadores habrán pensado, ¿otra vez salen a pescar estos? ¿Otra vez salen? ¿Qué locura les agarró? Porque ellos quizás no escucharon la orden de Jesús, salgan ustedes. Así que ellos salieron y pescaron una gran cantidad de peces, pero tuvieron que vencer la barrera de la limitación. Que esa barrera muchas veces se produce inclusive por la experiencia de vida. Porque ellos tenían una limitación, porque sabían que cuando no hay peces, no había necesidad de salir a pescar. ¿Por qué? Porque no iba a haber un buen resultado. Así que eso atentaba contra lo que Dios quería hacer. Esa barrera atentaba contra la obra de Dios. Había que derribar esa experiencia para salir y pescar nuevamente. Por eso es tan importante, si queremos conocer esto que vamos a compartir en esta mañana, de que para Dios no hay límites, nosotros tenemos que estar dispuestos a renunciar a nuestras limitaciones. Amén. Todo lo que se te cruce por la cabeza, que es un límite para tu vida, bueno, Dios lo quiere derribar. ¿Estás dispuesto a eso?
Bueno, ser participantes, el desafío es ser participante de la naturaleza divina, pero también uno tiene que renunciar a nuestra naturaleza, a nuestra humanidad, renunciar a nuestras limitaciones. Y es ahí donde se produce algo loco en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios se empieza a manifestar. Si encuentra una mente que no tiene límites y que le cree todo a Dios, bueno, para Dios es maravilloso porque encuentra un canal para manifestar su gloria. Y puede usar tu vida, amén, puede usar tu vida. Gloria a Dios. Por eso, querido hermano y hermana, renuncia a todas tus limitaciones, todas, una a una. Si ves que hay límites, bueno, es una barrera que tiene que ser derribada para que Dios se manifieste, para que su gloria se manifieste. Y ni hablar si esas limitaciones tienen que ver con tus fracasos, con tus traumas del pasado, con lo que te han dicho o pensaste o lo que te sucedió en la vida. Renuncia porque en Cristo todas las cosas son hechas nuevas y también nuestra mente tiene que ser transformada. Por eso ese llamado de Dios de ser parte de su naturaleza. Abandoná la limitación que tengas. Si tenés un sueño, pero ves que ese sueño adelante tiene una limitación personal, un no puedo o un no se puede lograr, bueno, eso tiene que ser derribado y tiene que ser vencido, porque para Dios no hay límites. Amén. Para Dios no hay límites. Y es lo que vamos a declarar en esta mañana. Amén. Vamos a la palabra. Primero, entender cuáles son los atributos de Dios. Omnipotente, amén. Omnisciente y omnipresente. Omnipotente que tiene todo poder. Nosotros no tenemos ningún poder, Dios tiene todo poder. Amén. Dios tiene todo poder. Omnisciente es que Dios sabe todo, toda ciencia, Dios sabe todo. Por eso la rendición de nuestras vidas al Señor es tan importante. Porque nosotros no sabemos todo y no tenemos explicación de la mayoría de las cosas. Por eso hay que darle lugar a Dios, a que Él haga la obra. Cuando no sepas qué hacer en tu vida, decirle, Señor, hacelo vos, ayúdame a hacerlo, porque vos sabés todo, vos sabés todo. Y esto tiene que ver mucho también con lo que uno ora. Cuando uno le pide a Dios algo y no lo recibís, hay que preguntarse, quizás Dios no es el momento o no te lo quiere dar, o hay una explicación de Dios, porque como Dios lo sabe todo, bueno, puede haber una razón, puede haber un momento en que no es conveniente lo que estás pidiendo. Así que para esto también hay que ser muy humilde, decir, Señor, tú lo sabes todo, porque Él es omnisciente. Y también es omnipresente. Dios está en todas partes. Es una facultad, es un atributo que nadie puede llegar a entendernos, menos nosotros que somos tan finitos y tan limitados. Entender que, por ejemplo, en este momento el Espíritu Santo está en todas nuestras vidas, está tocando y está mirando cada necesidad. Es un atributo de Dios y que mientras está aquí, está tocando a la familia que nos está acompañando, quizás en otra provincia de Argentina, está acompañándonos en otra nación, en otro continente, y esa palabra también lo está ministrando. Amén. Y acá estamos, son las 11 de la mañana, y Dios está tocando a aquellos que están levantándose quizás en este momento, los está tocando, y su misericordia se ha renovado sobre ellos en esta mañana. Pero también, gloria a Dios, gloria a Dios. Omnipresente. Pero también hay hermanos en Japón, Corea, no sé, Australia, en toda esa zona que son prácticamente las 11 de la noche también. Amén. Y allí en esa vida nocturna Dios los está tocando.
Y si quizás algunos ya están durmiendo y Dios les está dando descanso. Esa operación la hace Dios por su omnipresencia. Amén. Está en todas partes. Está tocando nuestras vidas. En este momento está tocando la vida de aquel que puede estar perdido y Dios le está tocando por medio de su espíritu, mostrándole que la necesidad que tiene es que necesita a Cristo, necesita al Señor en su corazón. Dios lo está haciendo. Y eso es por la omnipresencia. También debe estar hablándole a un montón de vidas que esas vidas están rechazando en este momento recibir a Jesús. Pero también hay un montón de vidas que están aceptando a Cristo. Hay muchos que están siendo sanados en este momento. Bueno, es por la omnipresencia de Dios. Por eso, para Dios no hay límites. Y eso te tiene que dar descanso, porque por ahí estás acá sentado y estás pensando, uy, tengo que ir a solucionar tal problema, uy, ¿qué va a pasar con esto? Dale lugar a la omnipresencia de Dios. Mientras estás acá en su presencia, Dios toma el control en este momento en cualquier parte de tu vida, de tu familia, de la ciudad, solucionando ese problema. Gloria a Dios. Omnipresente. Está. Descansa en Dios. Si tenés tus hijos, tu familia en otra parte, en otra nación, bueno, solamente encomendalos en las manos de Dios. Dios toma el control. Dios los está cuidando. Él escucha tu oración y por su omnipresencia allí está tocando. No necesita que vayas, no necesita que hagas algo, simplemente confía en este atributo divino. Para Dios no hay límites. Amén. Para Dios no hay límites. Vamos a otra palabra. La fe de Dios. La fe de Dios es incomparable. Y es gloriosa y es sobrenatural. Amén. Muchas veces nuestra fe solamente es natural. Tenemos fe para algunas cosas que son naturales. Por fe, por esa fe natural, cada uno sale cada mañana a trabajar y a lograr el sustento. A muy pocos les pagan por adelantado algo. Es una bendición que sea así. Pero la realidad es que cuando uno realiza un trabajo, luego lo cobra. ¿Por qué nos movemos a hacer eso? Porque tenemos una fe natural. Amén. Nos movemos, creemos. El que tiene un campo, ¿por qué lo siembra? Porque sabe, tiene fe que va a haber una cosecha. Y así en cualquier oficio, cualquier responsabilidad, esa fe natural es la que nosotros tenemos. Bueno, Dios tiene otra fe, que es la que nosotros necesitamos, la fe de lo sobrenatural. Amén. La fe de creer que las cosas que son imposibles para Él son posibles. Y así tiene que pasar en nuestras vidas. Necesitamos la fe de Dios. Amén. Para derribar nuestros límites, tenemos que andar y vivir con la fe de Dios. Necesitamos la fe de Dios. Si te estás enfrentando a alguna situación difícil, no solamente pelees con tu fe, la fe natural. Decirle, Señor, dame fe. Dame la fe del cielo. Señor, dame la fe que cree en lo sobrenatural. No me conformo a tener la fe natural, sino necesito la fe de lo sobrenatural. Y esa fe se va a manifestar por medio de señales, de milagros, de vidas transformadas. La fe de lo sobrenatural. ¿Cuántos quieren esta fe? Bueno, la gran noticia es que Dios imparte esa fe. Dios no es mezquino con la fe. Amén. No es que necesitas hacer un gran curso para tener esta fe. Simplemente tenés que pedirla. Señor, yo quiero andar en lo sobrenatural. Yo quiero creer. Vamos a la palabra. Sus obras es creador y sustentador de todas las cosas del cielo y de la tierra. Desde ahí comenzamos. Si Dios creó todas las cosas, ¿hay algo imposible para Él? No. Si Dios creó todo, si sustenta todo, creó las estaciones,
le dio la orden a los mares y le puso límites a los mares. Bueno, ¿cómo no va a tomar el control de tu vida, de nuestras vidas, de la iglesia? Esa es nuestra fe. Si Él sustenta todas las cosas, ¿cómo no me va a sustentar a mí? Si Él sustenta aún a las aves, a los animales, ¿cómo no me va a sustentar a mí? Esa tiene que ser nuestra fe. Dios te va a sustentar. Y cuando hablamos de sustentar, no solamente hablamos de las necesidades materiales. El sustento de Dios tiene que ver con todas nuestras necesidades emocionales, espirituales, también materiales. ¿Cómo Dios no nos va a sustentar? ¿Cómo no va a saber cuáles son nuestras necesidades? Amén. Por lo tanto, créele a Dios. Dios siempre te va a sustentar. Amén. Dale un aplauso. Él es nuestro sustentador, siempre. Vamos a la palabra, lo que nos dice Mateo, un milagro de sustentación. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Amén. Acá hay un milagro que supera la matemática, supera los límites naturales. Y Dios nos enseña que para Él no hay límites. Yo estoy seguro, aleluya. Sí, Señor, su palabra tiene poder. Esta misma actitud que vemos en los discípulos, que creyeron, porque para experimentar este milagro se movieron, repartieron, trabajaron, hubo alguien que proveyó esos panes y peces, bueno, hubo toda una decisión de creer en el milagro, y es ahí donde Dios se manifestó. Y sobraron, 12 cestas que seguramente después siguieron compartiendo esa bendición. Pero lo que Dios nos quiere enseñar, que para Él no hay límites. Este milagro marcó a los discípulos. Y si hay algo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, es que sucedan cosas de tal manera que nos marquen para saber que Él es real en nuestras vidas. Amén. Él es real. Quizás no te vas a enfrentar ante la necesidad de alimentar una multitud como ellos, pero sí ante la necesidad de alimentar a tu familia o de llevar adelante un sueño, un proyecto. Bueno, lo que Él nos quiere mostrar, que Él tiene la capacidad siempre de proveer y de sustentar. Tenemos que descansar en Él. Tenemos que descansar en Él. Y vamos a encontrarnos en un tiempo en que la sociedad, inclusive ante las necesidades, se pone muy mal. La sociedad en estos tiempos, ante los problemas económicos, ante la falta de recursos, se irrita fácilmente, se enoja, pierde las esperanzas, baja los brazos. Pero nosotros, el pueblo de Dios, los que vivimos por fe, no tenemos que tener esa limitación. Dios nos va a sustentar siempre. Amén. Y vuelvo a reiterar, si quizás en algún momento en tu mesa Él tiene que multiplicar las milanesas que vas a compartir con tu familia, Él tiene la capacidad de hacerlo. Amén. Él tiene la capacidad de hacerlo. Por eso, créele a Dios. Créele. Ese tiene que ser nuestro estilo de vida. Esto se tiene que transformar en nuestro estilo de vida, abandonar nuestra naturaleza, nuestra humanidad y tomar la naturaleza divina y creer. Y vas a ver que cuando crees en esto, te vas a despojar de muchas cargas, muchas preocupaciones que tiene este mundo, la gente de este mundo. Si tomás la naturaleza divina,
aquello que Dios nos llama a ser partícipe, bueno, vas a vivir inclusive mucho más tranquilo, porque Dios va a tomar el control de todas las cosas. Dios va a tomar el control de todo, de todo. Te vas a despojar de la ansiedad, te vas a despojar de los temores, vas a descansar porque Dios toma el control. Y eso es lo que Él quiere. Por eso, abandona tus límites y empezá a ser partícipe de la naturaleza de Dios. Para Dios no hay ninguna clase de límites. Para Él todo es posible. Y los discípulos lo experimentaron. Y ahí vino la provisión. Ahí vino la provisión. ¿Qué decía el límite humano? Los discípulos le dijeron a Jesús: envíalos a sus casas y que en el camino se compren algo, porque los supermercados ya están cerrados, así que se arreglen. ¿Qué dijo Jesús? Denle ustedes de comer. Lo que para ellos era un límite, para Dios era una situación en donde Él podía manifestar su gloria. Cuando te enfrentes a un pensamiento en donde hay límites, recordá lo que Dios quiere hacer en tu vida, lo que Dios quiere hacer en tu familia. Quizás en este momento estás ante un gran dilema, un problema, una deuda, un problema de salud, algo que parece que hay una limitación en tu vida, una limitación natural. Bueno, es la oportunidad para darle lugar a Dios. Y la buena noticia es que Dios se quiere manifestar en tu vida. Dios te quiere mostrar que Él es Dios y que para Él no hay nada imposible. Aleluya. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Dios hace esto? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por qué solamente no me deja vivir tranquilo y que las cosas se den y listo? ¿Por qué me lleva a situaciones en que tenga que encontrarme ante una necesidad? ¿Por qué los discípulos se enfrentaron ante esa situación? ¿Por qué Jesús no predicó menos tiempo y se iban a sus casas y listo? Porque Él quiere manifestar su gloria en nuestras vidas. ¿Y por qué quiere manifestar su gloria? Para que nosotros, que somos sus hijos, glorifiquemos su nombre. Que terminemos diciendo, gloria a tu nombre. Tú eres mi proveedor. No es en mis fuerzas. No es con mi intelecto. Es en tu nombre. En tu nombre. Por eso, si te estás preguntando, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser una vida normal mi vida? ¿Por qué siempre batalla tras batalla? Lo que Dios te dice, quiero que mi nombre sea glorificado en tu vida. No quiero que vivas en tus fuerzas. No quiero que vivas con tu humanidad. Quiero que seas partícipe de mi naturaleza. Quiero que veas mi mano obrar. Quiero que veas cómo se manifiesta mi gloria en tu vida. Eso es lo que te dice Dios. Por eso vivís estas situaciones, porque en definitiva nosotros que somos sus hijos tenemos que glorificar su nombre. Estamos en este mundo para glorificar su nombre. Amén. Vas a ver la mano de Dios glorificarse en tu vida, en cada situación, en cada prueba, en cada limitación. Para Él no hay límites, no hay límites. Aleluya. Vamos a la otra palabra. Aquí en Números vamos a ver otra limitación, pero acá para toda una nación. Allí en Números capítulo 11 dice, entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? ¿Se terminó de la bendición para un hijo de Dios? ¿Algún día Dios dice, no bendigo más? ¿No proveo más? Bueno, ahora verás si se cumple mi palabra o no. Fuerte esto, ¿no? ¿Por qué? Porque acá toda una nación, personas creyentes,
un pueblo que había visto la mano de Dios obrar empezó a enojarse de una situación, a enojarse porque había necesidades. Y entonces Dios dice, se terminó la bendición, la mano de Dios se acortó ya, no voy a obrar más. Y vamos a la palabra, al otro versículo. Entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. Y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. Me voy a detener un momento en este punto. La gentuza, los extranjeros, aquellos que no creían en Dios, empezaron a quejarse de la situación. ¿Por qué? Porque Dios enviaba el maná del cielo. Y el maná era una especie de un pan dulce. Y empezaron a tener ganas de comer carne. Y la gentuza extranjera, aquellos que vieron que seguramente usted si es creyente y es un hombre de fe, mujer de fe, va a ver que en la vida siempre hay gente que se prende. No cree, pero donde ve que puede haber bendición se prende. Bueno, los israelitas cuando salieron de Egipto, hubo un grupo de gente que no creía en Dios, pero también se acopló. Dijo, ya que somos libres, yo también me voy para allá. Bueno, esa gentuza se empezó a quejar. La gentuza extranjera que no creían en Dios. Bueno, de ahí uno es donde ve que nos tenemos que cuidar, porque yo estoy seguro que eso va a atentar muchas veces nos va a ayudar a que nuestras limitaciones se afirmen, se endurezcan. Los que se quejan, los que protestan, los que no creen. Tenés que cuidarte de esa gente. En este caso, el pueblo de Israel que había visto tantos milagros, dio lugar a esa queja. Y la gentuza se empezó a quejar, los incrédulos se empezaron a quejar, y los creyentes recibieron esa queja y la tomaron para sus vidas. Y empezaron a notar y a hacer prevalecer sus limitaciones. Y también se quejaron delante de Dios. De ahí es donde nos tenemos que cuidar. Este mundo, vivimos en una sociedad que se queja mucho porque tiene limitaciones. Y vas a ver que esas limitaciones muchas veces te van a influenciar. ¿Amén? Bueno, ahí es donde se va a notar tu capacidad como hijo de Dios. En donde no solamente vas a tener que abandonar tu humanidad, sino cerrar tus oídos a no escuchar la humanidad de los otros, de los incrédulos, de los que se quejan, de los que no tienen fe. Porque si esa influencia se apodera de tu vida, bueno, te vas a olvidar de Dios, te vas a olvidar de que Él hace milagros, de que Él sustenta, de que para Él no hay nada imposible. Pero si te levantás en fe y decís, Señor, yo no escucho estas voces, yo no escucho lo que dice la sociedad, yo no escucho lo que dice el diablo, yo no escucho lo que dice mi intelecto, yo recibo lo que dice tu palabra. Tu palabra, la palabra de Dios, lo que Dios dice tiene que prevalecer. Aleluya. Esas limitaciones tienen que desaparecer de nuestras vidas. Por eso, prestemos atención. ¿Qué escuchan nuestros oídos? ¿Y qué es lo que retenemos? Si estás escuchando mucha queja de lo que dice la gentuza, por ahí la gentuza está en tu casa también, o compañeros de trabajo, o medios de comunicación, o lo que dice la sociedad, y vos te acoplás y te olvidás de quién es tu Dios, te olvidás de los milagros que ha hecho Dios en tu vida, de cómo se manifestó el Señor en tu vida ante una necesidad, porque en definitiva eso era lo que pasaba con el pueblo de Israel. Se olvidaban de que Él había abierto el Mar Rojo, se olvidaron de que Dios había librado a toda una nación de la esclavitud, los había librado. Se olvidaron de eso por los comentarios de los incrédulos. Bueno, tenemos que tener cuidado.
Entonces, si tenés limitaciones, tenés que fijarte qué es lo que afianza tu limitación. Porque por ahí tenés gente al lado tuyo que ante tus limitaciones, ante esa fortaleza que tenés que no te ayuda a crecer, a avanzar, bueno, también colabora. Hay un muro y de vez en cuando te pone algún ladrillo más para que ese muro, entonces te cuesta creer y te empuja y tu corazón se endurece más todavía. Te ayuda a creer menos todavía. Bueno, no le prestes el oído. No le prestes el oído. Escuchá al Señor. Lee su palabra. Recibí lo que Dios dice. Para Él no hay nada imposible. Nada, nada. Recibí lo que Dios dice. Vamos nuevamente a la palabra. Entonces Moisés respondió al Señor. Otra limitación. Hay 600.000 soldados de infantería aquí conmigo y aún así dices, yo le daré carne durante un mes entero. También Moisés, ¿quién puede negar que Moisés era un hombre de fe? Pero también había momentos que prevalecía la humanidad. Era un hombre que tenía un ejército, calculaba. Dios le dice, les voy a dar de comer un mes entero carne en el medio del desierto. No había carnicerías, no había frigoríficos, no había vacas, nada. Y les voy a dar de comer un mes carne. ¿Qué dice Moisés? Tengo 600.000 soldados, como diciendo, los soldados comen. No me venga con una hamburguesa chiquitita para los nenes. No. Los soldados si les digo comen carne, van a querer comer. Comen. Viene la humanidad. Lo mismo que nos puede ocurrir a todos nosotros cuando, ¿y cómo va a pasar? ¿Qué es lo que va a suceder? Nuestra limitación. ¿Por qué? Porque enseguida calculamos, enseguida pensamos, ¿y cómo va a ser? ¿Qué es lo que Dios va a hacer? ¿Cómo lo va a proveer? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo hago? ¿De dónde saco? El no puedo enseguida va a tratar, ¿por qué? Porque nuestra humanidad se quiere levantar. Amén. Tu viejo hombre, tu vieja mujer se quiere levantar. Pero recordá que somos hombres y mujeres de fe, participantes de la naturaleza divina. Por lo tanto, tenemos que abandonar esa humanidad. ¿Y qué pasó después? El otro pasaje. Entonces la mano de Dios se manifestó. Amén. Dios proveyó. Dice que envió codornices y comieron y se saciaron. A tal punto que en un momento Dios se enoja y les dice, van a comer hasta que la carne les salga por los oídos. Tiene carácter Dios. Entonces, ¿querés carne? Bueno, vas a comer hasta que te salgan por las orejas la carne. ¿Por qué? Porque era tanto el reclamo, tanto el enojo. Se habían olvidado de la naturaleza de Dios. Bueno, evitemos que Dios se enoje con nosotros y que nos termine diciendo, voy a hacer que te salga la bendición por los oídos. De ninguna manera. Somos gente de fe. Amén. Y nos proponemos con todo nuestro corazón, con todo, porque esto es una lucha que inclusive nos debemos ayudar unos a otros. Nos tenemos que ayudar a derribar nuestras limitaciones. Si por ahí tu esposa tiene algún límite y vos, tu fe sigue elevada, bueno, inspirala en fe a tu esposa. Decirle, no, querida, Dios va a proveer. Amén. Gloria a Dios. Voy a tratar de nivelar, porque si no afuera yo tengo problemas. Por ahí es tu esposo el que la humanidad se le levantó. ¿No? El nivelar es fundamental. Es tu esposo. Y está deprimido y no cree. Y te dice, y negra, ¿cómo vamos a pagar? ¿Cómo vamos a...? Bueno, decile, Dios es nuestro sustentador. Levantate en fe, mujer, y inspirale esa fe. Inspirale esa fe. Gloria a Dios.
Ni hablar entre nosotros, la comunidad en la fe, los cristianos, nos tenemos que inspirar esa fe. Por eso contamos los testimonios. Por eso cuando alguien se sana, recibimos ese testimonio porque eso nos levanta en fe. Porque por ahí sabemos que ante ese testimonio hay un montón de hermanos y hermanas que nos están mirando, nos están acompañando, que su humanidad se está levantando. El límite, ¿por qué? Porque el dolor, el sufrimiento, el hacer los trámites para curarse ante los lugares para curarse, clínicas, hospitales, lleva un tiempo. Bueno, todas esas limitaciones hacen que nuestra humanidad se levante y nos olvidamos de lo que Dios ha hecho. Pero cuando tenemos hermanos y hermanas que nos inspiran, que nos contagian esa fe, que quizás no nos van a decir nada nuevo, pero nos inyectan la fe y recordamos nuevamente de que Dios tiene poder, de que para Él no hay límites. Bueno, es ahí donde la iglesia se levanta. Por eso, queridos hermanos, es tan importante unirse en la fe. Es tan importante compartir un tiempo de reunión y estar juntos, porque eso nos inspira en fe. Por eso ahora en un momento, cuando termine el mensaje, vamos a estar orando por sanidad y seguramente alguien se te va a acercar y te va a inspirar en fe. Si inclusive no tenés fuerza para orar por tu necesidad, va a haber alguien que va a orar por tu vida. Va a orar por tu vida para que recibas, te va a inspirar en fe, porque es lo que necesitas. Pero no te olvides que para Dios no hay nada imposible. Nada. No permitas que tu humanidad se levante. Si hoy te estás enfrentando a un problema y notas que tu humanidad se está levantando, que los límites que tenés en tu mente están prevaleciendo, te animamos en esta mañana por medio de su palabra a que recuerdes lo que es Dios, a que recuerdes lo que hace Dios, que para Él no hay límites, para Él no hay nada imposible, nada. Aleluya, aleluya. Vamos a soltar una palabra en esta mañana como iglesia. Los invito a ponerse de pie. La mano de Dios no tiene límites. Vamos a declarar que la mano de Dios no tiene límites para bendecir nuestra vida, para transformar nuestra realidad y para cambiar nuestra nación. Amén. No tiene límites para bendecirte. No es que Dios está pensando, a este lo voy a bendecir. No, no dice este. Eso es despectivo. A mi hijo lo voy a bendecir poco. No va a decir eso. Le voy a dar algunas gotas de bendición. No. Dios te quiere bendecir. Dios es generoso. Amén. Dios es generoso. No hay límites. No hay límites para cambiar tu realidad. Dios no va a usar todos los recursos que son infinitos para bendecirte. Todos los recursos de Dios son infinitos para bendecirte. Es más, si la preocupación es esta nación, estás preocupado por nuestro país, Dios puede cambiar este tiempo. Dios puede cambiar a nuestra nación, puede darnos una nación nueva. Simplemente tenemos que orar y creer que no hay nada imposible para Dios. Por eso no permitas nunca que tu humanidad prevalezca. Quizás la gentuza, quizás los que no creen, pueden decir un montón de cosas, de que nunca va a cambiar nada, de que las cosas van de mal en peor. Eso no es una declaración de un hijo de Dios. Nosotros creemos que para Él no hay nada imposible. Amén. Tu vida puede cambiar. Tu familia puede cambiar. Nuestra nación puede cambiar. Amén. Para Dios no hay nada imposible. ¿Estás preparado para hacer esta declaración de fe? Bueno, vamos a soltar esta palabra. Declaramos que la mano de Dios no tiene límites para bendecir nuestra vida, para transformar nuestra realidad y para cambiar nuestra nación. Aleluya. Así será. No hay límites para Dios. No hay.
Sí, Señor. Bien fuerte ese aplauso. Gracias, Señor.